Tú oyes mi oración, a ti vendrá toda carne. Tuya es la alabanza en Sion, Señor. Solo a ti mi alma te adorará. Dile, oh Dios, tú oyes mi oración. A ti vendrá toda carne. Tuya es la cosas tremendas tú, Señor, responderás. En tu justicia, Dios, de mi salvación. Nuestra esperanza cada día eres tú, el que afirma las montañas con su gran poder. Cosas tremendas tú, Señor, responderás. Cada día eres tú, el que afirma las montañas con su gran poder. Le decimos otra vez, mi hermano, dile a él, oh Dios, tú oyes mi oración, tú escuchas, Señor. A ti vendrá toda carne, tuya es la alabanza en Sion, Señor. Solo a ti mi alma te adorará. Oh Dios, tú oyes mi oración. Alabanza en Sion, Señor, solo a ti mi alma te adorará. En tu justicia, Dios, de mi salvación. Nuestra esperanza cada día eres tú. Alza tu voz y tus manos y dile, cosas tremendas tú, Señor, responderás. Nuestra esperanza las montañas con su gran poder. El que afirma las montañas con su gran el que afirma las montañas con su gran poder. Díselo otra vez, el que afirma
poder. Cosas tremendas tú, Señor, responderás. Nuestra esperanza, cada día eres tú, el que afirma las montañas con su gran poder. Levanta tus manos, mi hermano. Cosas tremendas, vamos a decirle ahí. Cosas tremendas tú, Señor, responderás. En tu justicia, Dios de mi salvación. Nuestra esperanza, cada día eres tú, el que afirma la... Tú me afirmas, Señor, el que afirma la... ¿Cómo están? Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por este tiempo que nos permite y pues les damos la bienvenida aquí a Casa de Oración Milpalta. Y estamos agradecidos con el Señor por este tiempo que nos da la oportunidad de reunirnos como varones, llamándonos el Señor a perseverar en la oración y pues que se siga. Este amor que muestran ustedes hacia con Dios y su obra. También quiero recordarles que ahorita Dios está trabajando con todos nosotros como iglesia en que sigamos llevando el Evangelio a través de estos videos, de estas enseñanzas, que podamos transmitirlas a otras personas que necesitan escuchar el Evangelio, aquella gente que requiere oír las buenas nuevas de salvación para que Dios esté obrando en su corazón. Creemos firmemente que Dios está levantando una cosecha y se está dejando ver claramente porque la necesidad de la gente es grande, esa necesidad de Dios, y es ahí donde nosotros tenemos la oportunidad de poder llevar el Evangelio, hablarles de las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, y pues esas almas sean alcanzadas y Dios las quiere añadir a su iglesia, las que han de ser salvas. Y de esa manera estamos trabajando también por medio de estas tiempos de servicio, que estamos llevando a cabo durante la semana en la vida devocional en las mañanas a las 8:30 de la mañana de lunes a viernes. También estamos llevando a cabo los días miércoles como hoy a las 7 de la noche la reunión para varones. El tema y la serie que estamos estudiando es llamados a perseverar en la oración.
Los días jueves se está dando enseñanza a los niños de iglesia infantil a las 5 de la tarde y a las 7 de la noche se está llevando a cabo el servicio general con la serie El desafío de la vida cristiana basado en la epístola de Santiago. También los días viernes se lleva a cabo el servicio para mujeres, donde se está llevando a cabo la serie del libro de los Salmos. Y el día domingo, servicio general a las 11 de la mañana. Como podrán ver, Dios ha sido fiel y ha tenido a bien que estemos aquí reunidos para poder recibir su palabra. Seguimos orando. Si tienen alguna necesidad de oración, por favor háganosla saber, no duden. De verdad estamos para orar. La Biblia nos manda a orar unos por otros. También estamos orando por nuestras autoridades espirituales. Estamos orando también por nuestras autoridades en las alcaldías o en los estados de la República. Estamos orando y también por toda aquella gente o aquel hombre que esté en eminencia o que tenga algún cargo de autoridad, ya sea. Pues con todo nuestro corazón creemos que Dios los va a alcanzar de alguna manera, va a hacer que el Evangelio llegue a sus oídos y ellos den una respuesta que Dios está pidiendo, arrepentimiento y fe en Jesús para salvación de su alma. Damos gracias a Dios, hermanos, por todo este tiempo. Pues vamos a proseguir con lo que sigue. Ahí donde estás, acompáñame a orar, por favor. Señor, queremos agradecerte en esta tarde, esta oportunidad tan grande que tú nos permites, que tú nos das de venir a tu presencia, a tu trono de gracia, mi Señor, reconociendo que tú eres el único y soberano Dios, creador del cielo y de la tierra y de todo lo que hay en ella, Padre. Gracias, Señor, queremos honrar y reconocer y glorificar y exaltar tu santo nombre en esta tarde y rendir nuestros corazones, todas nuestras vidas delante de tu presencia. Y dispuestos, Señor, estamos en esta tarde a recibir tu palabra, que tu palabra traiga edificación a nuestras vidas, traiga consolación, exhortación, el propósito por el cual tú la has enviado, Padre, en esta tarde. Nosotros somos dóciles y obedientes a tu palabra y aquí estamos, Señor. Aquí estamos para escuchar tu consejo. Háblanos, Señor. Necesitamos tu ayuda. Necesitamos que tú nos hagas ver tu voluntad y que podamos ser hombres sabios y entendidos para andar por el buen camino y no estemos andando en un mal camino y andemos errando, Señor. Queremos ser hombres con convicciones firmes, determinadas en tu palabra, que podamos dirigir a nuestra familia, nuestro trabajo y todas las áreas de nuestra vida conforme a tu voluntad, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad en esta tarde. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que así sea. Pues bien, preguntaría en esta tarde, ¿tú para qué oras, hermano? ¿Para qué oras, hermana? ¿Para qué oran? Bueno, quiero decirte que el cristiano ora a Dios, pero cuando el cristiano ora a Dios es movido por motivaciones o propósitos. Voy a poner un ejemplo. Hace rato, antes de que empezara la transmisión, aquí donde vivimos todavía hay mucha tradición con respecto a las cosas de rezando. Ellos rezan y yo escuchaba con motivos muy diferentes a los que nosotros tenemos cuando oramos. Nuestros motivos como cristianos son muy distintos, ¿sí?
No es lo mismo rezar que orar. Pero el principio aquí que tenemos nosotros que aprender es ¿para qué oran los cristianos? Versículo 6. Voy para allá. Hizo Dios, Dios envió a sus corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. ¿Qué está haciendo Dios a través del apóstol Pablo en la iglesia de Galacia? Afirmando el corazón de los creyentes para hacerles saber que ellos son hijos de Dios y que uno de los propósitos de su oración es saber eso, que ellos se den cuenta, ¿verdad? Y esta posición y condición de hijos de Dios es la que les permite acercarse confiadamente a Dios. Yo quiero decirte que Dios es un Dios santo, fíjate bien, y nosotros somos pecadores. Ahora, cuando nosotros oramos, no siendo creyentes, porque pensamos que oramos, pero en realidad se nos enseña a rezar. Y cuando nosotros contrito y humillado, y es una oración de que tenemos. Nosotros en la misericordia de Dios, Dios escucha nuestras oraciones cuando no somos creyentes, pero ¿qué está viendo Dios? ¿El propósito de nuestra oración es lo que está viendo Dios? ¿Cuál es el propósito por el cual nosotros llegamos a orar o a elevar un diálogo, querer dialogar con Dios? Pero Dios ve nuestra oración de arrepentimiento. Ahora, cuando ya una persona ya se arrepintió y ya creyó en Cristo Jesús, entonces, ¿qué sucede? Esta posición y condición de hijo de Dios es la que le permite acercarse confiadamente a Dios. Como tu Señor y Salvador, tú tienes la confianza de acercarte a Dios. Mira, Hebreos 4:16, la Biblia confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué nos vamos a hacer misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro? Para eso nos acercamos. Y estamos podemos acercar a Dios confiadamente. El que ya se arrepintió y creyó en Jesús como su Señor y Salvador. Y ese es a Él ha venido un nacer de nuevo, ¿verdad? Entonces, por eso cuando nos preguntamos para los que anotan, ¿para qué oran los cristianos? La primera es, los cristianos oran para darse cuenta que son cristianos nacidos de nuevo. Eso afirma que son
personas versículo 15 al 17, por favor. Romanos 8, 15 al 17. Dice Pablo, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en Dios, y no se ha reconciliado con Dios por medio del sacrificio de nuestro Señor. Una disculpa, hermanos, estamos teniendo un poquito de fallas con el internet y pues realmente eso ocasiona un poquito que se esté parando, se esté atrasando o se cierre la señal. Les pedimos una disculpa y bueno, vamos a seguir transmitiendo. Esperemos que no se siga parando o se cancele la señal y vamos a avanzar primero Dios. Retomo. La pregunta es: ¿para qué oran los cristianos? Los cristianos oran para darse cuenta que son cristianos nacidos de nuevo. Romanos 8, 15 al 17 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Una persona que no ha recibido el Espíritu Santo es una persona que está en temor. ¿Por qué? Porque vive muerto en sus delitos y pecados, y sus pecados, sus acciones lo acusan de lo malo que hace, y por eso viene temor. Simplemente veamos el ejemplo de Adán y Eva. Cuando pecaron, vino Dios y habló con ellos, y entonces dice, es que oí tu voz y tuve miedo. Entonces estaba ya en una actitud de desobediencia y ya se había roto esa relación con Dios. Pero dice, aquí Pablo le está diciendo a la iglesia que no han recibido el espíritu de esclavitud para que estén otra vez en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo, dice el 16, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cómo el Espíritu Santo da testimonio a nosotros de que somos hijos de Dios? Pongan mucha atención en esto que vamos a aprender. Miren, el Espíritu Santo, cuando viene a morar en la vida de un creyente, lo que hace el Espíritu Santo es guiarlo a toda la verdad que es Cristo Jesús, o sea, a la palabra. Eso hace el Espíritu Santo, guiarnos a la palabra. Y cuando nosotros nos alimentamos de la palabra, nos llenamos, y que la palabra more abundantemente en nosotros, entonces podremos nosotros manifestar el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, fe, mansedumbre, templanza. Todo ese fruto podemos manifestarlo. Y entonces eso, cuando tú te das cuenta que manifiestas amor ante una situación difícil, entonces el Espíritu Santo está dando testimonio a tu espíritu de que eres hijo de Dios, que las obras y las acciones que están haciendo son conforme al principio de la palabra de Dios. Estás alineando tu voluntad a la voluntad de Dios, y entonces ¿qué pasa? Tu espíritu está siendo afirmado por el Espíritu Santo, que le está dando testimonio de que sus acciones son justas. El que no es hijo de Dios no obedece la palabra y sus acciones son injustas. Entonces, por eso dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, ¿para qué oramos? Para que nosotros nos demos cuenta que al orar tenemos una relación con Dios. ¿Y por qué tenemos una relación con Dios nuestro Padre? Porque somos hijos de Dios. ¿Cómo me doy cuenta que soy hijo de Dios? Bueno, porque ya puedo hablar con Dios, acercarme confiadamente a su trono de gracia, y porque el Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu de que soy hijo de Dios. Y como soy hijo de Dios, me acerco confiadamente a Él. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Miren, vayamos a Primera de Juan capítulo 5, versículo 13. Primera de Juan 5, 13.
Dice ahí, estas cosas os escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que sepan que tienen vida eterna y para que crean en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, hermanos. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Para qué oran los cristianos? Para darse cuenta que son cristianos nacidos de nuevo. Otra pregunta, otra respuesta a la pregunta, ¿para qué oran los cristianos? Los cristianos oran para saber que Dios es todopoderoso. Para eso oran los cristianos, para saber que Dios es todopoderoso. Aquello que pide conforme a la voluntad de Dios. Miren, vayamos a Lucas 18:27, por favor. Lucas capítulo 18, versículo 27. Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Qué nos muestra este pasaje? La omnipotencia de Dios, hermanos. Eso nos muestra. Entonces podemos preguntarnos como creyentes, como cristianos, podemos preguntarnos, ¿para qué nos sirve conocer la omnipotencia de Dios en la oración? Bueno, quiero decirte algo muy importante, ¿sí? A nosotros nos sirve conocer la omnipotencia de Dios en la oración para que cuando me acerque a Él en oración, hermano, lo haga confiadamente en que Él tiene todo el poder para estar sustentando nuestras vidas y también para obrar en nuestra situación imposible. Para eso, para que yo me acerque confiadamente. Él tiene el poder para sustentar mi vida y tiene también todo el poder para obrar en mi imposible. Lo que es imposible para mí, para Dios es posible. Ahora reflexionemos un poquito. ¿Qué es en tu vida lo que ha sido imposible, que no has podido vencer? Yo quiero decirte que Dios no espera que le ayude en mi imposible, ¿eh? No. Simplemente espera que estemos convencidos de que Él puede obrar en nuestras vidas o en la de otros. ¿Se acuerdan del pasaje de Abraham con su esposa, Sara? Dios vino y le dijo que iban a tener un hijo. Y Sara se rió y le dijo, tu hijo se llamará Isaac, que significa risa. ¿Qué estaba haciendo Dios? Revelando su omnipotencia a ellos, que todo lo puede, aun aunque eran de edad avanzada, ya viejos, pero Sara iba a quedar embarazada y a tener a Isaac. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, pues para ellos era imposible. ¿Y qué hizo Sara? No, pues Sara se desesperó y entonces quiso ayudarle a Dios en su imposible de Sara. Y le dijo Sara a Abraham, pues métete con mi sierva, y miren lo que salió Ismael, y hasta el día de hoy ese imposible, por echarle la ayudadita o la mano a Dios en su imposible, miren lo que resultó. Hoy los judíos y los árabes son medios hermanos y no se llevan, hasta el día de hoy están en guerra, en conflicto. Por eso Dios no quiere que nosotros le ayudemos en nuestro imposible. Simplemente espera, fíjense bien, de que estemos convencidos que Él puede obrar en nuestras vidas o en la de otros. Pastor, ¿cómo Dios va a obrar en mi imposible si todavía sigo siendo una persona que me enojo y me airo? Bueno, te voy a decir cómo Dios va a obrar. Pablo le dijo a la iglesia de Éfeso, quítese de vosotros todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia. Quítese.
yo me tengo que quitar. Dios me ha dado, fíjense bien, el libre albedrío, la voluntad de decisión es lo que me ha dado Dios. Si yo me doy cuenta cuando me estoy enojando, ¿qué tengo que hacer? Agarrar y decir, no me voy a enojar, porque por amor a Dios y por obediencia a su palabra, que me dice que debo de quitarme todo enojo, toda gritería y toda maledicencia. Y quiero decirte que cuando tú haces eso, tú estás humillando tu mente y tu corazón a Dios. Y ahí es, en tu debilidad, el poder de Dios se perfecciona, amado hermano. Se perfecciona poderosamente en tu debilidad. Quiero decirte que en este tiempo que estamos viviendo muchos creyentes, necesitamos que Dios obre en nuestro imposible. Que nos esté preparando el Señor, que nos esté limpiando como cristianos, como iglesia suya que somos, comprada a precio de sangre valiosa, bendita y preciosa, esa sangre que derramó nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, amado hermano. Y Él quiere obrar en nuestro imposible, pero Él quiere que nosotros estemos convencidos firmemente, que estemos confiados en que dice su palabra, que el que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de su venida. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Y eso es lo que está haciendo Dios. Está perfeccionando su obra en nosotros, los creyentes, la iglesia de Jesucristo, la novia del amado, el deseado de las naciones. Pero también quiero decirte que hay quienes en este tiempo necesitan que Dios traiga salvación y vida eterna en medio de la situación que están viviendo. Y nosotros necesitamos estar convencidos firmemente, confiados en que Dios puede salvar a otros. Si lo hizo con nosotros, también lo puede hacer con otros. Para Dios no hay imposibles. ¿Y sabes cómo Dios va a hacerlo con otros? Usando tu vida y mi vida para llevar el evangelio de salvación, las buenas nuevas de salvación al perdido, al enfermo, al drogadicto, a la prostituta, al pecador, al inmoral, a todo aquel que está viviendo en las tinieblas. Dios va a usar tu vida. A veces tú dices, pastor, pero no sé cómo predicarle el evangelio. Llénate de la presencia de Dios en los tiempos que tienes con el Señor y Dios va a usar tu vida. El Espíritu Santo está obrando todavía hasta el día de hoy. Siempre ha obrado porque el Espíritu Santo es Dios mismo. Y hoy estamos viviendo un tiempo de gracia tremendo. Dios está levantando una cosecha, pero miren, tremenda, tremenda. El Señor está trayendo una cosecha muy fuerte. Está añadiendo a su iglesia a los que han de ser salvos. Miren, acompáñenme a Mateo capítulo 8, versículos 5 y 6. Vamos a ver cómo Dios muestra su omnipotencia ante el imposible de una persona que tenía una necesidad y que no era creyente, que no era judío. Mateo capítulo 8, versículos 5 al 10. Dice ahí, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole, fíjense, un centurión vino y le rogó y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, miren lo que el centurión dijo. Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado, ¿qué? Sanará. Este centurión estaba convencido de que Dios podía obrar, Jesús podía obrar en su imposible. Eso estaba pasando ahí.
Y entonces dice el versículo 9, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Versículo 10, al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, no lo dijo al centurión, dijo a los que le seguían, de cierto les digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. ¿Qué tenía este centurión? Este centurión estaba convencido de que Jesús podía ayudarle y podía obrar en su imposible. Por eso es que, ¿para qué me acerco? ¿Para qué me sirve a mí conocer la omnipotencia de Dios? Para que cuando me acerque en oración confiadamente, convencido de que Dios puede obrar en mi imposible o en el imposible de otros. Estamos viviendo un tiempo donde como creyentes todos nos enteramos, fíjense bien, nos enteramos de algún familiar o de alguna persona conocida que tienen al menos alguna persona en el hospital infectado por COVID-19. ¿Qué estamos haciendo, amado hermano? ¿Nos estamos parando en la brecha, al orden de la batalla, en la oración, creyendo que Dios puede obrar en ese imposible de esa persona? Porque eso espera Dios. Dios nos está probando, está esperando que nosotros reaccionemos como iglesia y le creamos y estemos convencidos de que nos podemos acercar confiadamente al Señor ante su trono de gracia e interceder por la necesidad de esa persona. Y más si esa persona no conoce del Señor, pidiendo salvación y sanidad y misericordia a la vida de esas almas. Yo quiero decirte que cuando el Señor a mí me llamó al Evangelio, mira, hubo gente que estuvo orando e intercediendo por mí, y le doy gracias a Dios por esas personas que se pararon en la brecha en oración. Y doy gracias a Dios que Dios haya escuchado sus oraciones, porque también Dios obró a través de escuchar las oraciones de aquellas personas que creyeron que Dios era todopoderoso para traerme a la salvación del Evangelio. Y así lo ha hecho con todos nosotros. Tercera respuesta de la pregunta, ¿para qué oran los cristianos? La tercera respuesta es, los cristianos oran para saber que el Señor ha prometido oír sus oraciones y responder a ellas. Para eso oramos los cristianos, para saber que el Señor ha prometido oír nuestras oraciones y responder a ellas. Esto es lo que enseñó nuestro Señor Jesucristo. Acompáñame a Mateo capítulo 7, versículo 7 al 11. Mateo 7, 7 al 11. Fíjense, Jesús está enseñando algo bien hermoso. Pedir y se nos dará. Buscar y hallaréis. Llamar y se nos abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Y hace una pregunta: ¿qué hombre hay de nosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Miren, cuando Jesús dice aquí pedir y se nos dará, el pedir es pedir conforme a la voluntad de Dios. Cuando somos ya hijos de Dios, creyentes, nacidos de nuevo, por la gracia y la misericordia de Dios, quiero decirte que lo que pedimos a Dios, el Espíritu Santo también nos enseña cómo orar, a cómo pedir en oración. Y lo que pedimos es que el Señor nos siga limpiando, nos siga santificando, nos siga ayudando en nuestros imposibles, en nuestras debilidades, que el Señor obre. Y entonces eso está conforme a la voluntad de Dios. Por eso dices, pedir y se les dará. Yo recuerdo cuando
Señor me trajo al Evangelio en los primeros meses, no, yo le decía, Señor, usa mi vida para hacer tu voluntad, úsala, Señor. Y yo le pedía, pero no sabía lo que iba a venir, hermanos, que hay que pagar un precio del discipulado en el desierto y ir avanzando y creciendo en la madurez. Pero, ¿sabes? A pesar de eso, cuando yo me veía en el desierto, yo le pedía al Señor que me ayudara, que me diera sabiduría, que me diera la forma de cómo resolver esa situación que yo estaba enfrentando. Y me lo daba, me daba la forma. Y dice ahí, buscar y hallaréis. ¿Qué buscamos? ¿Sabes qué es lo que buscamos los creyentes? Hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que buscamos, hacer la voluntad de nuestro Padre. Y dice, llamar y se nos abrirá. ¿Cuántas veces has llamado al Señor conforme a su voluntad? Señor, haz tu voluntad en mí. Señor, heme aquí, envíame a mí. Y ¿sabes? Dios abre caminos y te envía a predicar el Evangelio. Ahí en tu casa, ahí en tu trabajo, allá con tus conocidos, con tus familiares que no conocen a Dios, ahí en la congregación con tus hermanos. El Señor, ¿qué es lo que hace? Abre caminos. ¿Por qué? Porque todo aquel que pide, recibe. Y todo aquel que pide conforme a la voluntad de Dios, recibe. Todo aquel que busca conforme a la voluntad de Dios, halla. Y todo aquel que llama conforme a la voluntad de Dios, se le abre, amado hermano. Por eso es que los cristianos oramos para saber que el Señor ha prometido oír nuestras oraciones y responder a ellas. El Señor se complace en las oraciones de los justos. Acompáñame a Proverbios 8, Proverbios 15:8. Fíjense lo que escribe aquí el proverbista. Dice, el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. Sí es cierto. ¿Por qué? Porque sus obras son obras muertas. Dice, mas la oración de los rectos es su gozo. La oración de los justos. Un recto es un justo. Es una persona que ha creído en Jesús, se ha arrepentido de sus pecados y ha venido a él a morar el Espíritu Santo, la presencia de Dios, y esa persona ha sido justificada por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces es una persona recta y sus oraciones con Dios son un gozo. Dios se goza al escuchar tus oraciones, amado hermano. Mira, Salmo 34:17, el salmista lo dejó bien claro, Salmo 34:17. Dice el salmista, claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. ¿Ves cómo responde el Señor? Dios responde. Ahora, pastor, yo llevo como un mes orando al Señor y no me ha respondido. Bueno, el hecho de que todavía no te responda en este tiempo no quiere decir que no te va a responder. Él te responde en el tiempo de su buena voluntad. Pero yo quiero decirte que Dios responde. Y que Dios responde conforme a su voluntad, no como tú piensas y sientes que te va a responder. No, Dios responde conforme a su voluntad y en el tiempo de su buena voluntad. Dios responde a nuestras oraciones, por lo que Él es el único Dios, mira, de amor, lleno de gracia, de misericordia y de verdad. Y de justicia y de santidad, son todos sus atributos. Pero Dios responde a nuestras oraciones. Aunque eso le... Pablo pedía que se le quitara el aguijón que tenía él en la carne. Pero miren lo que le respondió Dios. Vayamos a segunda carta de Corintios, capítulo 12, versículo 7 al 10. Segunda de Corintios 12, versículo 7 al 10. Miren lo que comenta Pablo ante una situación de oración, Dice Pablo,
Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Imagínense el aguijón que traía. Algunos comentaristas dicen que era una enfermedad que lo hacía que se doblegara, que se quebrantara y que se humillara ante Dios, para que no se le subiera el maciosare, hermanos, a Pablo. Y a veces Dios pues nos tiene que también afligir de alguna manera para que no se nos suba el orgullo y la soberbia y la autosuficiencia. Te voy a decir algo, para que no nos creamos que somos algo. Cuando tú y yo nos creemos que somos algo, ya Satanás nos tiró la mordida. Porque la Biblia dice que cuando hacemos lo que tenemos que hacer, siervos inútiles somos, hermanos. Y que Dios nos ayude, porque nadie está exento, ni yo ni tú estamos exentos de descuidarnos y caer en este engaño. Pero Dios nos guarda, aún ahí nos guarda de la caída el Señor. A Pablo lo guardaba de la caída, de no caer en el orgullo y en la autosuficiencia y en la soberbia por creer que él era algo. Pues imagínate nada más, yo me quedo sorprendido cuando leo el libro de los Hechos, cuando Pablo está predicando toda la noche y luego se le cae un joven desde la ventana, desde el 2.o 3.er piso, y dice que baja Pablo y bajan los hermanos, y entonces agarra a Pablo y le dice, en el nombre de Jesús, levántate. Pues algo bien tremendo, las cosas, el poder de Dios obrando ahí. Ahora, cuando tú y yo oramos para que Dios obre en nuestro imposible o en el imposible de otro, pues quiero decirte que lo que tenemos que hacer es humillarnos y darle gracias a Dios y decirle, no a nosotros, oh Dios, sino a tu nombre sea toda la gloria, Padre, porque nosotros no merecemos nada, Señor. Si estamos aquí y si tú nos estás usando para hacer algo, pues es por tu gracia y tu misericordia, Señor, porque la verdad, no, somos bien feos. Sin ti estamos perdidos, sin ti nada podemos hacer, Señor. Por eso tu Hijo Jesucristo lo dijo claramente en Juan 15, ¿no? Vosotros sois los pámpanos y yo soy la vid verdadera. Todo el que permanece en mí, lleva mucho fruto. Y ese fruto, pues, es para darle gloria a Dios, hermanos. La realidad es que no somos nada. Somos simple polvo. Por la gracia de Dios estamos aquí. Y Pablo también entendía bien claro esto, hermanos. Y había rogado 3 veces al Señor que le quitara de él ese aguijón. Y miren, el versículo 9, Dios le contesta. Y me ha dicho, bástate mi gracia, Pablo. Bástate mi gracia, Raúl. Bástate mi gracia, Laura. Bástate mi gracia, Josefina. Bástate mi gracia, Carlos. Bástate mi gracia, Juan. Bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. O sea, en tu imposible, cuando tú vas en oración y le dices, Señor, ya no puedo con esta situación en mi vida. Ayúdame, ten misericordia de mí, Señor. Ahora sí que como Pedro, sálvame que perezco, Señor, sálvame. Bueno, ahí en tu debilidad, quiero decirte que el poder de Dios se perfecciona. En tu debilidad, cuando tú reconoces que necesitas la ayuda de Dios y cuando estás convencido de que Él es el único que te puede ayudar, no hay nadie más que te pueda ayudar más que Dios. Y dice ahí, por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. ¿Sabes qué hacía Pablo? Se gloriaba en sus debilidades. Decía, Señor, gracias por esta enfermedad, Señor, gracias por esta escasez. Bendito desierto, Señor, que me lleva a depender de ti, Padre, que me hace darme cuenta de mi condición, Señor, de que mi vida depende de ti, que tú conoces mi pasado, mi presente y mi futuro, Señor, y antes de que salga mi necesidad de mi boca, tú ya la sabes, Señor. Ayúdame. Eso es gloriarnos en nuestra debilidad, hermanos. ¿Para qué? Para que repose sobre nosotros, dice Pablo, el poder de Cristo. Por lo cual,
amor a Cristo me gozo en las debilidades. Fíjense, Pablo se gozaba en sus debilidades. Yo creo que Santiago aprendió también de Pablo, porque Santiago también escribió diciendo, tener por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Y sí nos cuesta trabajo, sinceramente, cuando no estamos siendo maduros, nos cuesta trabajo gozarnos en nuestras debilidades, en nuestra escasez, en nuestras afrentas, en nuestras necesidades, en nuestras persecuciones, en nuestras angustias. Tenemos que aprender a gozarnos. ¿Por qué? Porque cuando somos débiles, entonces Él es fuerte en nosotros. Cuando tú y yo somos débiles en el Señor, reconocemos que necesitamos a la ayuda de Dios, Él es fuerte en nosotros. Y para eso oramos los cristianos, para darnos cuenta que el Señor ha prometido oír nuestras oraciones y responder a ellas. Termino con la última respuesta de la pregunta, ¿para qué oran los cristianos? Los cristianos oran para saber que la oración resulta en bendición. Sí, la oración resulta en bendición. Ay, pastor, pero me está yendo, pero bien tremendo. Me siento como en el desierto, pastor. Sin agua, sin nada, ni provisión, ni sustento. Así me siento. Bueno, quiero decirte que tienes que orar dándole gracias a Dios, porque eso va a traer una bendición a tu vida, a tu carácter. Te va a llevar a madurar y a crecer en el Señor. Eso es un principio de la vida de oración, hermanos, ¿sí? Orar para saber que la oración resulta en bendición. Siempre que vamos en oración al Señor, va a ser una bendición. Mira, es una bendición el simple hecho de saber que nos podemos acercar confiadamente a Él, a su trono de gracia. ¿Para qué? Para echar nuestra carga sobre Jehová y Él nos sustentará. ¿Para qué? Para poner, dice la Biblia, que encomendar la causa al que es justo, si ha habido injusticias en tu vida. Hay que ir a Él en oración y eso resulta en bendición. Y mayormente de un sentido de que nosotros podemos acercarnos continuamente a Él. Y esa oración va transformándose en una relación más firme, más sólida en el Señor, hermanos. Ya no es tanto como que una obligación, como cuando al principio del Evangelio el Señor nos llamó y nos enseñaba, tienes que orar, tienes que leer tu Biblia, tienes que ayunar. Eso era lo primero que nos enseñaron en el cristianismo. Pero ya ahora conforme va uno creciendo y va madurando, no, ahora ¿sabes qué? Ahora eso ya no es una obligación, eso pasa a ser una maravillosa experiencia de comunión con Dios y te da la seguridad de que la oración es una bendición. Miren, vamos a ver un ejemplo. Esto le pasó a dos siervos del Señor, al apóstol Pablo, a Pablo y a Silas. Les pasó, acompáñame al libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 11, por favor. Dice así: zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samatrocia y el día siguiente a Neápolis, de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Está narrando aquí. El doctor Lucas está narrando la situación de Pablo y de Silas. Dice, ahora, yo quiero decirte que Lucas también fue colaborador de Pablo, ya eso lo investigas más adelante en los estudios. Ahorita no tengo el tiempo para decirte dónde está, pero yo ya lo estudié y fue colaborador de Pablo, ¿sí? Entonces dice ahí, versículo 13, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración. ¿Dónde se hacía la oración? Junto al río, hermano. Ahora, ahorita ¿dónde hacemos la oración? En la casa. Y dice, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia,
vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entren a mi casa y posen ahí. Y nos obligó a quedarnos ahí en su casa. Y dice ahí, versículo 16, aconteció que mientras íbamos a la oración, fíjense, otra vez a la oración los cristianos, Pablo y Silas, junto con todos los demás hermanos, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, fíjense, le habló al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, que aprenden a Pablo y a Silas y los traen al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo. Ahora sí que se alborotó el gallinero, dijéramos nosotros, hermanos, ¿no? Y entonces, ¿qué dice? Que se alborota el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Qué buen cristianismo, ¿verdad? Dice, después de haberles azotado mucho, los echaron a la cárcel, y eso que nada más iban a la oración. Ahora imagínate si hubieran ido a la reunión general. Dice ahí, echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo más adentro y les aseguró los pies con el cepo. Ahora dice el 25, pero a medianoche. Y estos hermanos sí oraban, a medianoche. Por cierto, hago un paréntesis, mañana vamos a tener vigilia de oración, Bueno, velada de oración, para que me entiendas, por medio el Facebook o el YouTube, en Casa de Oración Guadalajara. Nos vamos a reunir y nos vamos a conectar a las 7:30 de la noche para podernos reunir ahí en la oración y estar orando y intercediendo por las necesidades que estén llegando. Somos un cuerpo en Cristo. No te va a pasar nada, no te van a azotar ahí y todo, ni te van a meter a la cárcel como a Pablo y a Silas, perdón. No va a pasar eso, ¿sí? Para que no vaya a decir, no, pues no voy a orar, ¿no? Dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. ¿Qué estaban haciendo Pablo y Silas? Oraban a la medianoche y cantaban himnos, alabanzas a Dios. Los presos lo oían, fíjate. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. ¿Cómo fueron salvos los de su casa? Porque Pablo y Silas le hablaron la palabra del Señor a todos los que estaban en la casa del carcelero. ¿Por qué? Porque el carcelero, después de que se abrieron las puertas de la cárcel y se rompieron los cepos, Pablo y Silas se dieron cuenta que su oración resultó en bendición. Entonces, ¿cuál fue la bendición? De llevar el evangelio con el carcelero y hasta con su casa. El carcelero los llevó a su casa y curaron a Pablo
ahí de todas sus heridas. Ahí lo dice la Escritura claramente. Dice ahí en el versículo 32, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. 33, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa por haber creído ¿en quién? En Dios. ¿Ves que las oraciones de los justos resultan en bendición? Ellos estaban pasando una situación difícil, como tal vez tú estés pasando una situación difícil. Pero yo quiero decirte que tu oración que eleves esta noche a Dios va a resultar en bendición. ¿Dios va a responder tu oración? Claro que sí. Yo no sé de qué manera la va a responder, pero de que Él te puede responder, te puede responder. Yo no sé en qué tiempo te va a responder, pero de que te va a responder el Señor. Y quiero decirte que tu oración va a resultar en bendición. Que el Señor va a obrar en tu corazón, va a obrar en tu vida, en tu imposible. Porque lo que es imposible para nosotros, para Dios es posible. Y esto es lo que Dios quiere, que nosotros estemos convencidos de que podemos acercarnos confiadamente a su trono de gracia para hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Dios quiere ayudarnos esta noche. Y si tú estás pasando por alguna necesidad o hay en tu vida personal algo que está ahí estorbando, que está afectando tu vida, que está desanimando, deprimiendo o algo, tráelo en oración al Señor. Si hay alguna enfermedad en tu vida, pongámosla esta noche en oración al Señor. Si hay algún imposible en algún área de tu vida, alguna debilidad que te está venciendo, pongámosla esta noche en manos del Señor y Él obrará en tu vida. Pero cree que Dios va a obrar esta noche. Y vamos a orar esta noche. Vamos a pedirle al Señor que tenga misericordia de nosotros. Dios sabe lo que estás pasando y lo que estás viviendo. Ahí donde estás, si quieres doblar tus rodillas, puedes doblar tus rodillas. Tienes la libertad en Cristo. Si necesitas levantar tus manos y rendirte a Dios y decirle al Señor, Señor, gracias por esta afrenta, gracias por esta escasez, Señor. Gracias, Señor, como Pablo le decía, ¿no? Por esta necesidad, gracias por esta angustia. Gracias, Señor, porque cuando soy débil, entonces tú eres fuerte, Señor. Gracias, gracias. Aprendamos a tener gozo. Es una decisión. Tenemos que decidir, Señor, gracias. Benditas circunstancias que estás permitiendo a mi vida para poder, Señor, aprender a gozarme delante de ti. Para poder, Señor, ver tu fortaleza, tu fuerza en mi debilidad, Padre. Aquí está mi vida. Alza tus manos al Señor ahí donde estás y ríndete a Él. Dile, Señor, te doy gracias. Comienza dándole gracias al Señor. Agradécele. Dile, Señor, gracias. Gracias porque tú oyes mi oración, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Esta noche, Señor, estoy agradecido contigo, Señor. Estoy agradecido contigo, Padre, en esta noche. Porque tú me estás enseñando que para qué oramos, para darnos cuenta que somos hijos tuyos nacidos de nuevo, Padre. Que podemos acercarnos a ti, a clamar, Abba, Padre. Oramos, Señor, para darnos cuenta que tú eres el Dios Todopoderoso. Para acercarnos confiadamente a ti, estando convencidos de que tú obrarás en nosotros, Señor. Señor, oramos, Señor, porque tú has prometido oír nuestras oraciones y responder a ellas, Padre. Ponemos nuestra carga sobre ti, Señor. Padre, estas injusticias, estas situaciones que estamos viviendo, las ponemos en tus manos en oración delante de ti, Padre. Señor, ya no puedo más. Con esta situación te la entrego. Señor, aquí está mi vida, aquí está mi matrimonio.
matrimonio, mi familia, mi economía, el trabajo, Señor, ya no puedo más, me rindo a ti, Señor. Esta área de mi vida, Señor, débil, me la entrego, la pongo en tus manos, que ha sido mi imposible. Yo creo que tú puedes obrar, Señor, en mi imposible. Puedes hacer posible que esta situación cambie en el tiempo de tu buena voluntad, Señor. Tú eres el Dios todopoderoso, tú eres el Dios que oye mis oraciones, Señor. Gracias, gracias, Señor. Inclina tu oído a mi clamor en esta tarde, Señor. Toma mi vida en tus manos, Señor. Y hoy te pido que hagas tu voluntad, Señor. Hoy te pido, Señor, que hagas de mí lo que tú quieras, Señor. Haz de mí tu voluntad, Señor, porque yo creo que claman los justos y tú nos oyes y tú nos libras de toda angustia, Señor, de toda preocupación, de toda enfermedad, de todo miedo, Señor. Hoy, Señor, tú traes libertad al cautivo, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque me estás enseñando a gloriarme en mis debilidades, Señor, para que tu poder repose sobre mi vida, Señor. Ayúdame a tener gozo en mi debilidad, en mi afrenta, en mi necesidad, en mi persecución, en mi angustia, Señor, porque cuando soy débil, tú eres fuerte, Señor. Gracias, Señor, gracias, bendito Dios. Gracias, Padre, gracias porque, Señor, tú nos haces saber que nuestra oración resulta en bendición, Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias. En ti confiamos, Padre. Gracias, Señor. Toma un tiempo para adorar al Señor ahí en tu lugar. Tuya es la alabanza en Sion, Señor. Solo a ti mi alma te adorará. Cosas tremendas tú, Señor, responderás. En tu justicia, Dios, de mi salvación. Nuestra esperanza cada día eres tú, el que afirma las montañas con su gran poder. Alza tu voz y tus manos y dile: cosas tremendas tú, Señor, responderás. En tu justicia, Dios, de mi salvación. Nuestra esperanza cada día eres tú, el que afirma las montañas con su gran poder. El que afirma las montañas con su gran poder. El que afirma las montañas con su gran poder. Díselo otra vez: el que afirma las montañas con su gran poder. Dile al Señor que afirme Cosas tu corazón. tremendas tú, Señor, Que afirme tu corazón, el Señor, en su palabra. En tu justicia, Y Dios responderá a cosas tremendas. Tu oración resultará en bendición, amado hermano, hermana. Créelo de todo corazón. El Señor responderá. Él lo hará, hermanos. Él es fiel. Él está afirmando nuestros corazones en medio de la prueba, en medio de la afrenta, en medio de la escasez, en medio del desierto, la situación que estemos viviendo. Dios está afirmando nuestros corazones. Está haciendo que tengamos una fe verdadera. La Biblia dice: hallará fe el Hijo del Hombre cuando vuelva. El Señor halle fe en nosotros cuando Él vuelva. Y está permitiendo todo esto para que nuestra fe se afirme en el Señor. El Señor viene pronto, hermanos. Que nos afirme en este tiempo.
como a las montañas las ha firmado, que así afirme nuestras vidas, nuestras familias, que afirme nuestros corazones en Él, en obedecer su palabra, amados hermanos. Damos gracias a Dios esta noche. Estamos agradecidos con el Señor por esta bendición tan grande que nos ha dado. Quiero agradecer al Señor por este tiempo y hacerte la invitación a que nos acompañes el día de mañana en la vida devocional y también pedirte que estemos orando unos por otros. Les pedimos de sus oraciones también a nuestras vidas y pues primero Dios también estar ordenando todo esto de la transmisión. Ayúdenos a orar para que el Señor nos dé sabiduría cómo ir arreglando todo esto y que provea las necesidades el Señor para todo esto. Él lo hará, hermanos. Que Dios les bendiga, que pasen una noche bendecida por el Señor. Hasta pronto.